Bien, pero bueno, ni modo, tenemos que empezar nomás con la clase. A ver, chicas, atentas a su nombre, por favor. Liz Elizabeth. Muy bien. Gloria. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Caroli. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Lía. ¿Está con nosotros Lía? Si estás Lía. Si estás ahí, di presente. Lía. Escribe un mensaje, si no. Nancy. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Disculpe. Ya, por esta vez no me disculpo. Nancy. Presente, profesor. Buenas noches. Mirza. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Mirza. Nieves. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Nieves. Ruth Brisaida. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Eudicia. No está Eudicia. Rosa. Nayeli. Todavía no se conectan sus compañeros. Bien, señoritas, con respecto al tema, vamos a hablar hoy día de la pielonefritis, ¿ya? Vamos a hablar de enfermedades del sistema renal. A ver, me confirman si se ve la pantalla, por favor. ¿Pueden apreciar mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Bien, ya hemos hablado de distintos sistemas. También estuvimos tocando un poco el sistema de, bueno, lo de la pielonefritis. Sin embargo, por errores ajenos a nosotros, se fue la señal y se cortó la clase. En esta ocasión vamos a aprovechar para tocar dos temas rápidos, ¿ya? Pielonefritis e insuficiencia renal. Bien, a ver, ya como ya tengo un poquito de conocimiento con lo que estuvimos avanzando en la clase anterior, ¿qué me pueden decir acerca de la pielonefritis? ¿A qué órgano afecta y debido a qué podría ocurrir esta patología? A ver, señoritas, una voluntaria. ¿Alguien quiere opinar? ¿Una voluntaria o yo escojo una voluntaria? ¿Cómo dijo, profesor? ¿En qué órgano afecta a qué órgano afecta la pielonefritis? ¿Y cuáles son sus posibles causas? ¿Nadie? Bien, de modo, no tenemos que conversar. Ya, la pielonefritis es una enfermedad que va a afectar a los riñones debido a una infección. ¿Y producto de qué infecciones podía darse? ¿Qué complicaciones? Infecciones urinarias. Correcto, infecciones urinarias, ¿no es cierto? Entonces, qué nos menciona acá? Es una infección del riñón y de las vías urinarias, las vías de salida de la orina desde el riñón hacia la vejiga. Nos está poniendo un límite, ojo, hacia la vejiga. Eso vamos a llamar nosotros pielonefritis, puesto que la infección de la vejiga a la uretra, ¿cómo la denominábamos? ¿Cómo denominamos la infección de la uretra y hacia la vejiga? ¿Ya no se acuerdan?
Y me salió un poquito chueco, pero bueno, hagamos que valga la pena. Bien, si usan un poco vuestra imaginación, lo que tienen enfrente es el sistema renal, ya, el aparato urinario. Donde las partes de arriba son los riñones, tenemos después los uréteres, tenemos la vejiga y tenemos la uretra al final. Entonces, la pielonefritis va a hacer referencia a las vías urinarias altas, ¿ya? Altas, es decir, riñones y uréteres y la vejiga. Y siendo de abajo también, para abajo, de acá para abajo, lo que llamamos itus. ¿Qué es una itu? ¿Qué es una itu? Una infección, profe. ¿Ya de qué? Completo, ¿qué dice itu? ¿Qué siglas de qué son? Urinario. ¿Y la T? Tracto urinario. Ya, muy bien, completo, hay que decirlo con apellidos y nombres. Correcto. Una itu es, vamos a ver, toda la infección inferior, de las vías urinarias inferiores, vejiga y uretra. Y las vías superiores son lo que vamos a denominar, ¿cómo hemos dicho? De esa parte superior, ¿cómo hemos dicho que se denomina? Acá está en el título. ¿Qué dice ahí? Ya, o sea, cuando la infección sube de la vejiga para arriba, llegando a los riñones, vamos a llamarla pielonefritis. Cuando todavía se encuentra abajo es infección del tracto urinario, ¿ya? Por favor, no olviden esos términos, es importante. Entonces, ¿quiénes eran los causantes de una itu? ¿Recuerdan qué bacteria era la causante? Si tocamos el tema, ¿qué bacteria era la causante de las itus? Ah. A ver, señoritas. Señoritas. A ver, le hemos mencionado en varios cursos también, no solo en este. Escherichia. Escherichia coli. Claro. Ya se han olvidado ya. ¿Qué tipo de bacteria era? ¿Qué gramo? Gran negativa, profesor. Claro, gram negativas, ¿no es cierto? La E. coli es la causante en mayor cantidad de las infecciones urinarias. Y es una gram negativa, por eso utilizamos medicamentos para gram negativos. Hay que estar repasando, no se me olviden, porque mire, el tema aún avanza, sigue, aún así sigue. Bueno, esta bacteria podría ser una de las causantes, obviamente no es la única, pero es la mayor probable capacidad patógena. ¿Y qué es lo que pasa? Como ustedes se han percatado en la imagen, toda la vía el sistema urinario está conectado por distintos canales, como son los uréteres y la uretra, llegando así incluso hasta el riñón. Si una persona no tiene un adecuado cuidado, si no ha tratado adecuadamente su infección, su itu, las bacterias pueden llegar a subir por estos uréteres, incluso llegando hasta el riñón. Como pueden ver en la imagen, es un riñón partido a la mitad, el cual presenta diferentes tipos de ulceración. ¿Esto producto de qué? Justamente que han sido atacadas por una bacteria. Entonces, la invasión de la pelvis renal hace referencia al interior del riñón, ¿de acuerdo? Para que no se me pierda. La invasión de la pelvis renal puede originarse de manera ascendente o por vía hematógena, desde focos infecciosos a distancia o desde el mismo uretra. Los microorganismos más frecuentemente involucrados son, acá nos están dando cuáles son los que más causan la pielonefritis. Está el Staphylococcus aureus.
Tenemos la Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Pseudomonas aeruginosa. La Salmonella, Mycobacterium tuberculosis, Cándida y otras micosis diseminadas. A ver. El Mycobacterium tuberculosis, ¿qué enfermedad causa? También le hemos mencionado en otros temas, también en el curso de aplicación de las bases farmacológicas. ¿Qué enfermedad causa el Mycobacterium tuberculosis? Su mismo nombre lo indica, solo es cuestión de leer el apellido, nada más. ¿Qué enfermedad causa? Tuberculosis. Claro. ¿La tuberculosis solamente suele ocurrir en el pulmón? ¿O también puede pasar a otros órganos? ¿Ves, señoritas? ¿La tuberculosis solamente ataca a pulmón? Sí, profe. No. La tuberculosis puede pasar a otros órganos. Puede incluso llegar hasta hueso. Y así en lo que puede ir migrando puede llegar al riñón y también contagiar. ¿Eso a través de qué? Bueno, de las arterias y las venas, ¿no? De la sangre. La sangre, ustedes saben que conduce a todo a través de los diferentes órganos. Y el pulmón es uno de ellos que puede diseminarse por todo el organismo. ¿Ya? Mycobacterium tuberculosis causa tuberculosis, pero puede causar no solamente tuberculosis pulmonar, sino también tuberculosis renal o cardíaca o ósea incluso. ¿Ya? No se olviden eso. A ver, cándida. ¿Qué enfermedad causa la cándida? ¿Qué tipo de microorganismo es la cándida? Ya no recuerdan. ¿Qué causaba la cándida? ¿Qué dice acá? Que estoy encerrando en un circulito. La micosis. ¿Y quiénes causan micosis? ¿Qué microorganismos causan micosis? Hongos, profe. Los hongos, ¿no es cierto? Cándida. Entonces cándida es un honguito. Vamos subiendo. Salmonela, ¿qué enfermedad causaba? Hemos mencionado estos temas, no estoy preguntando por gusto. Si hemos hablado. ¿Qué causaba la salmonela? ¿Qué les he dicho que acá? Les he dicho que podemos encontrar esta bacteria también en la mayonesa y en esos lugares. ¿Qué causaba? En comer en lugares desasiados. Ya no se acuerdan. Diarrea. Pseudomonas aeruginosa, ¿qué enfermedad causaba? Pseudomonas aeruginosa. No se le escucha, profesor. Así yo me escucho clarito. ¿Qué enfermedad causa la Pseudomonas aeruginosa? Enfermedades intestinales, profesor. No. La aeruginosa. Neumonía, ¿pero qué tipo de neumonía causaba? Eso voy a poner en el examen, voy a poner eso en el examen. Causas. La infección de riñón puede ser causada por una infección de la vejiga que no ha sido tratada o ha sido tratada inadecuadamente, que es la causa más común. Es decir, una persona que tiene una molestia en las vías urinarias, pero lo deja pasar.
simplemente toma analgésicos para aliviar el dolor, el malestar, y por vergüenza, miedo u otras circunstancias no acude a un establecimiento de salud. Tiene una infección urinaria que se complica, esta empieza a subir, empieza a ascender, llega al riñón y puede causar una pielonefritis, ¿ya? Dañando su riñón. Uno es eso. Y lo otro es un mal tratamiento. ¿A qué nos referimos con un mal tratamiento? Utilización de un medicamento inadecuado, un medicamento que no era sensible para la bacteria que estaba causando la infección. ¿Ya? Si nosotros consumimos un medicamento el cual no va a matar a la infección, ¿qué pasará con esa bacteria? ¿Le hará algo el medicamento? ¿Le hará algo el antibiótico? Señoritas. Si una persona tiene una infección en la cual la bacteria no es sensible al antibiótico, ¿qué pasará? Se hace más resistente, profe. Claro, primeramente no le va a hacer nada el medicamento, al contrario, puede generar resistencia a ese antibiótico si se utiliza algo de esa misma familia, complicando más aún la salud de la persona. Entonces, uno es eso, ¿no? El que la persona no reciba tratamiento o reciba un tratamiento inadecuado. Otra causa de la pielonefritis también podría ser condiciones que reducen el flujo de orina de la vejiga, tales como la próstata, prostatitis y o cálculos renales. Entonces, en esos casos donde la persona tampoco puede ir a miccionar o micciona con muy poca frecuencia, se condiciona también la citus. Y por ejemplo, esto puede causar subir y pasar una pielonefritis. Esto suele suceder también generalmente en mujeres, puesto que, desmiéntame si me equivoco, las chicas tienen vergüenza de asistir a baños públicos, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? ¿O ustedes no pasa eso? Bueno, me ha tocado ver esos casos, ¿no? Que las señoritas prefieren aguantarse, prefieren retener la micción, puesto que son de su desagrado los servicios higiénicos públicos. ¿Esto qué conlleva? A que las bacterias las bacterias normales que estén en la vejiga y en la uretra, proliferen, crezcan en su población, empiecen a subir con los conductos necesarios, llegando al riñón y complicar la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, esas condiciones de las mujeres que no suelen ir a servicios, o en los varones que, debido a factores como la próstata u otros, no pueden ir a miccionar o miccionan con dificultad, también pueden complicar o aumentar la población de las bacterias, haciendo esto que pueda ocurrir una pielonefritis. ¿De acuerdo? Segundo que habíamos visto también es el examen o la manipulación de la vejiga y la uretra mediante un citoscopio. Es decir, aquellos aparatos que se utilizan para explorar estas zonas pueden arrastrar bacterias desde la uretra hasta la vejiga o más, lo cual es como llevar suciedad, ¿no es cierto? Una suciedad que va arrastrando y va llevando las bacterias más arriba. Eso que favorece a que se complique los órganos superiores de la micción. Entonces, estos equipos también pueden causar una pielonefritis. Segundo, una cirugía del tracto urinario. Es decir, como ustedes saben, puede exponerse el órgano, puede exponerse a contaminantes ambientales, bacterias, otros, y causar otro tipo de infección. Y otro que es muy común en los hospitales y generalmente en personas adultas mayores es debido a los catéteres que se utilizan para drenar la orina. Sí escucharon hablar de las sondas vesicales, ¿no es cierto? ¿Sí conocen? Sí, profe. Ya, como ustedes saben, son instrumental médico, son insumos médicos los cuales favorecen la misión en personas adultas mayores que no pueden ir al servicio, que están hospitalizados o tienen problemas de próstata, etcétera. Entonces, estos instrumentos, cuando permanecen mucho tiempo en el interior de la persona, pueden ser focos infecciosos, también llegando a contaminar la vejiga y pueden llegando a producir una pielonefritis. ¿De acuerdo? Factores de riesgo. ¿Qué factores pueden
complicar la salud de las personas y estas puedan desarrollar una pielonefritis. ¿Qué puede ser? Primero, los factores de riesgo para la infección de riñón pueden ser, primero, el sexo femenino. Una puede ser anatómica y la otra va a ser psicológica. Anatómica, ¿en qué sentido? Como ustedes saben, la uretra de la mujer es más corta, lo cual facilita el ingreso de bacterias hacia la vejiga. Estas pueden proliferar en esta zona y ir subiendo por los cráteres hasta los riñones. ¿Ya? Y la segunda, como les había mencionado, que las mujeres tienen ese temor, esa vergüenza de ir hacia lugares públicos o también hacer en lugares abiertos, pues. Lo cual esa retención urinaria también favorece el desarrollo de microorganismos y complica también su salud. Segundo, la actividad sexual, ¿no es cierto? Bueno, eso es obvio, ¿no es cierto? Si la pareja sexual no tiene una buena higiene, puede acarrearle otros tipos de infecciones a la persona. Embarazo. También el embarazo, puesto que se aumenta la retención urinaria y también la retención de líquidos. La diabetes. También la diabetes puede conllevar a esto, puesto que el sistema inmune no responde adecuadamente. Un defecto de nacimiento del tracto urinario, incluyendo reflujo vesicouretral. Puede ser que desde pequeños ya la vejiga o el ureter sea muy corto, o sea, tenga otras dificultades, lo cual va a favorecer el desarrollo de los microorganismos. Otro que es muy común y generalmente en personas de edad avanzada, que es un bloqueo del tracto urinario, el cual puede ser tumores, puede aparecer tumores a lo largo de las vías urinarias, y la más común en las personas del sexo masculino de edad avanzada, que es la prostatitis. En la próstata va a presionar, va a ahorcar la uretra, lo cual no favorece, no deja que se elimine toda la orina y estas bacterias contenidas en esta puedan crecer. Otro también, los cálculos renales. Esa es la parte anatómica. Segundo, un catéter o espiral colocado en el tracto urinario. Eso nos referimos a los sondas vesicales, ¿no? Que utilizan las personas adultas mayores para miccionar cuando no pueden ir al baño. Riñones poliquísticos, es decir, que los riñones tengan diferentes tipos de quistes. Una anemia de pranocítica, previo trasplante de riñón. Sistema inmune debilitado. Pues todos estos pueden ser factores de riesgo. Y si una persona ya estaba predispuesta a tener la enfermedad, con estos factores puede complicarse más aún su salud. Bien, aún así vamos viendo todas estas características, vamos a tener tipos de pielonefritis. Teniendo primero la pielonefritis aguda, que hemos dicho que era una enfermedad aguda, una patología aguda. A ver, señorita, ¿a qué denominamos nosotros una patología aguda y una patología crónica? ¿No respondido? ¿No respondido? No. A ver, buscaremos una voluntaria. Brisaida. Ruth Brisaida, ¿me escuchas? Creo que estaba pensando más en el feriado de mañana. No va a haber feriado, profe. Vamos a olvidar. Es de inicio inmediato. Profe, de aguda es de un inicio inmediato. Ya, muy bien, correcto. ¿Y crónico? Crónico es una enfermedad ya de tiempo que está avanzada. Muy bien. Creo que he dicho feriado y ya se han despertado, se han animado. Más que juro. Ya, correcto. Entonces, entendida esa diferencia, vamos a explicar la enfermedad. Bien, como bien lo has mencionado. Profesor, Sí, Brisaida, dime. profe, disculpa, es que estoy teniendo problemas con mi internet, que le escucho, a veces se me está yendo el audio. Me llamo profe y no sé para qué me llamo.
Se ve estabas despierta. Profe, no le escucho nada. Yo estoy con, hasta con, yo estoy con wifi ya. Estoy escuchando internet. Ni siquiera estoy con datos del celular. Es debe ser la lluvia, porque también acá ha estado lloviendo fuerte en esta zona. Creo que mi micrófono, profe, está fallando. Ya. Eso o la lluvia también. ¿Está lloviendo por allá? Sí, profe. Pero no está fallando un poco, pero está normal. Lo más probable que sea también el factor clima. Se está grabándose. Bien, entonces continuaremos. Lo haré más despacio, pero hay que continuar, si no nos va a ganar la hora. Tipos de pielonefritis. La primera hemos dicho aguda no complicada. Aguda no complicada. Desarrollo súbito de inflamación renal. O sea, la enfermedad se presenta rápidamente, casi de inmediato. Con inflamación renal. Los riñones se llegan a inflamar. La pielonefritis aguda puede ser severa en los ancianos y en las personas que se encuentran inmunodeprimidas. Por ejemplo, ¿qué pacientes hemos visto que están inmunodeprimidos? ¿Qué pacientes presentan inmunosupresión? Los que ya son desahuciados, pues los que tienen SIDA, cáncer, Muy bien, SIDA, cáncer y también, ojo, vamos a aumentar a un tipo de pacientes, los trasplantados, ¿ya? Aquellos pacientes que han recibido algún tipo de trasplante también son pacientes inmunodeprimidos. Bueno, serían inmunosuprimidos, podríamos decir, porque ellos, a través de medicamentos les bajamos las defensas, ¿ya? Entonces, ellos van a tener una principal complicación. Además, el riesgo aumenta si existen antecedentes de cistitis, necrosis renal, cálculos renales, reflujo vésico-uretral, uropatía constructiva. También aumenta cuando existen antecedentes de infección del tracto urinario crónico o recurrente a la infección cuando es provocada por un tipo de bacteria particularmente agresiva. Son muchos casos los que pueden pasar. Bien, para que no se me mareen acá, estamos hablando de la pielonefritis aguda, de una causa de un inicio súbito. Puede ser, como les decía, ¿no? La enfermedad se produce de inmediato. Después tenemos la pielonefritis crónica, una infección prolongada que no se resuelve. Generalmente causada por una ITU, que con el paso de los días, del tiempo, ha ido subiendo, la persona no le ha prestado importancia y deja que su salud se complique. ¿De acuerdo? Entonces ahí llevamos el menos crónica. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que van a presentar estos tipos de pacientes, este tipo de personas? Vamos a ver que van a tener dolor en el costado o en la espalda. Creo que es lo que todos van a venir a quejarse con este dolor, ¿no es cierto? Un dolor en la espalda que van a manifestar un dolor, una opresión, puede ser causante de los riñones. Pero ojo, hay que diferenciarlo esto, ¿eh? ¿Qué otra patología en qué otra condición puede doler la espalda? ¿En el costado en la misma espalda? ¿Qué otra patología? Por ejemplo, les voy a dar una idea, señoritas. Una persona que está mucho tiempo sentada, ¿tendrá dolor de espalda en esas zonas también? ¿Qué opinan? Sí, profe. Típico ejemplo de esto son las personas, los choferes, los conductores de interprovinciales o, bueno, de transporte público. Estas personas prácticamente tienen todo el día sentadas en sus vehículos y van a notar que van a presentar dolor de espalda. Muy común. Pero esto puede ser de dos causas. Puede ser debidamente una infección renal o segundo, simplemente una lumbalgia, un dolor en la espalda, en la columna que irradia a los costados. Entonces hay que saber diferenciar una lumbalgia de una insuficiencia renal.
¿Será el mismo tratamiento para una infección renal con una lumbalgia? ¿Será el mismo tratamiento para una infección renal con un dolor de espalda? ¿Será lo mismo? Señoritas. No, profe. No, no es cierto. Puesto que para el dolor de espalda se utilizarán analgésicos, relajantes musculares, otros, otros medicamentos que ayuden a mitigar el dolor. Mientras que para una pielonefritis o una infección renal, siempre va a ser necesario el uso de antibióticos, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho en cuenta. Entonces el primer síntoma que van a manifestar es el típico dolor de espalda, el dolor de espalda baja o en el costado, ¿ya? De las personas. Es un dolor que ocurre ocasionalmente. Lo más importante a percatarse acá y con que pueden diferenciar los dos malestares o las dos patologías es con respecto a la fiebre, a la temperatura. La persona con una infección urinaria siempre va a presentar una fiebre. Acá el ejemplo acá en la diapositiva lo que nos ponen es unos 38.9 grados centígrados, casi 39 grados centígrados, que persista por 2 o más días. Entonces, si una persona viene y manifiesta dolor y menciona también que ha tenido fiebre o ha estado teniendo fiebre, podríamos estar ya sugiriendo que es producto de una infección. Pero si la paciente viene y solamente manifiesta el dolor, ¿a qué podríamos estar haciendo referencia? Si solamente hay dolor y no hay fiebre, ¿qué diremos? A una lumbalgia, ¿no es cierto? Un dolor de la espalda baja. Ojo, la fiebre es muy importante, no solamente para este tipo de patologías, sino para todas las infecciones. Todas las infecciones van a presentar fiebre, no se olviden eso. ¿Qué más va a presentar la persona? Escalofríos, temblor, piel caliente debido a la fiebre, piel edematizada también debido a la fiebre, piel húmeda debido a la diaforesis. Ojo, que el término diaforesis significa sudoración, ¿ya? Diaforesis significa sudoración. No se olviden, anótenlo. Diaforesis significa sudoración. Entonces, piel húmeda, pues uno puede interpretar muchas cosas, pero cuando yo digo sudoración, ¿cómo se encontrará la persona? ¿Cómo estará su espalda o su pecho? ¿Qué es las zonas donde uno generalmente transpira más? ¿Cómo estará? Húmedo, profe, mojado. Mojado. Entonces van a percatar también en su ropa, en sus polos. Van a tener el polo bastante húmedo, hasta mojado de verdad. Entonces no se olviden de la diaforesis. ¿Qué más va a presentar? Vómitos, náuseas, fatiga, malestar general. Estamos hablando de una infección renal, entonces también va a presentar una micción dolorosa, incremento de la frecuencia urinaria, necesidad de orinar por la noche, nicturia, color de orina normal o turbia. Algo también que es muy común, que la orina se torna turbia, espumosa, o el color amarillo más oscuro. Y también con un olor bastante fuerte, un olor fétido. Sangre en la orina, color de la orina fétido o fuerte, cambios mentales o confusión. Entonces estamos viendo todos los síntomas que pueden estar presentes en una pielonefritis, una infección en el riñón. Ojo, hay que diferenciar todos estos síntomas para separarlo de una simple lumbalgia o un dolor de espalda. Porque muchas veces pasa eso, que vienen personas así con un dolor de espalda a la farmacia y lo que les hacen dar es ciprofloxacina, cuando el tratamiento está totalmente inadecuado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoritas? ¿Alguna duda que tengan? Señoritas. Señoritas. Ya, bueno. Espero que se entienda. Caroli, ¿me escuchas? Caroli.
lee por favor lo que está en la diapositiva. Para mí pues, y tus compañeras. Todo, profesor. Sí, todo. Ya. Signos y exámenes. Un examen puede mostrar sensibilidad con la palpitación, presión de riñón, un cultivo de orina. Un hemocultivo puede mostrar una infección. Cistotrograma de evacuación, ultrasonido renal, biopsia renal. Ya, correcto. Vamos a ir ahora explicando un poco cada parte. Signos y exámenes. Estos son aquellas pruebas que se van a hacer para ver cómo está el riñón de las personas. A la palpación, ¿a qué se refiere? Simplemente a la auscultación, al presionar las zonas y preguntar al paciente si siente dolor, ¿no es cierto? Si uno presiona esas zonas y le pregunta al paciente, ¿duele? Él manifestará que sí, si es que, bueno, tiene dolor. Esa es la parte física. En la parte química o bioquímica podemos hacer un cultivo de orina. Como ustedes saben, la orina se van a encontrar, si de existir una infección, va a haber bacterias en la orina. Simplemente se pone a cultivar esa orina y ver qué tipo de microorganismos se encuentra. Un hemocultivo puede mostrar una infección. Hemocultivo ya nos está haciendo referencia a cultivar en sangre. ¿Ya? Cistourotograma de evacuación para ver cómo están los niveles de enzimas. Ultrasonido renal se está refiriendo a las pruebas de imágenes, como son ecografías o tomografías, etcétera. ¿Esto para qué? Para ver cómo se encuentra el riñón en condiciones de presentarse algún tipo de quiste, tumor, herida. El ultrasonido o la ecografía nos va a mostrar eso. Y ya en último caso se va a realizar una biopsia renal. Biopsia renal simplemente es obtener un pequeño muestra de riñón para llevar al laboratorio y evaluar cómo se encuentra este y si presenta algún tipo de enfermedad. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento son controlar la infección y reducir los síntomas. ¿No es cierto? Entonces, primero que tenemos que tratar la infección y reducir los síntomas. Los síntomas agudos por lo general se resuelven en 48 a 72 horas después del tratamiento adecuado. Entonces estamos viendo que todavía el paciente va a manifestar dolor o molestia hasta las 3 días después de haber recibido tratamiento. Entonces, primero, ¿con qué controlamos la infección, señoritas? ¿Con qué medicamentos controlamos la infección? ¿Qué medicamentos se consumen para controlar la infección? ¿Qué grupo terapéutico? Los antibióticos, ¿no? Claro, con antibióticos controlamos la infección, pero los antibióticos nos van a ayudar con el malestar, con los síntomas. A ver, tienes razón, la primera parte está bien. Los antibióticos van a controlar la infección, pero los síntomas y el malestar. ¿Qué medicamentos tomaríamos para controlar el malestar y los síntomas? AINES, analgésicos. ¿Verdad? ¿Ya? Algunos relajantes musculares, etcétera, ¿no es cierto? Correcto. Como nos dice acá que los síntomas todavía después de 3 días van a disminuir, así que el paciente tiene que continuar su tratamiento hasta acabarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Inicialmente pueden emplearse antibióticos intravenosos para controlar la infección bacteriana. Si esta es severa o si el paciente no puede tomar antibióticos por vía oral. ¿Qué más? Entre los más utilizados están medicamentos de la línea sulfa, como son el sulfametrazol más trimetropina. Segundo, las amoxicilinas, después las cefalosporinas, terminando con levofloxacino y ciprofloxacino. Esos son los 4 antibióticos más utilizados para tratar las itus y también la pielonefritis. ¿Ya? Esos medicamentos nos van a ayudar.
Bien. Profundizaremos más sobre la pielonefritis aguda, que les había mencionado, es una inflamación del parénquima, es decir, del tejido, el tejido renal. Se corrobora con un urocultivo con al menos de 10.000 unidades formadoras de colonia por milímetro cúbico y síntomas compatibles con el diagnóstico. Entonces, para determinar esto, se inicia una prueba de laboratorio y hacer algún tipo de auscultación o revisar los síntomas del paciente para ver si corresponden a una pielonefritis. La pielonefritis aguda se clasifica como no complicada cuando la infección es causada por un patógeno típico, una persona inmunocompetente, con la función renal normal. Y la pielonefritis aguda complicada cuando hay factores que incrementan la susceptibilidad o disminuyen la respuesta de la infección, como anomalías anatómicas. Entonces, la diferencia entre la pielonefritis no complicada y una complicada es que la complicada el paciente se encuentra en un buen estado de salud y la bacteria es fácil de tratar. Y la complicada ya el paciente tiene otras patologías de fondo, puede estar usando su sonda, puede tener su prostatitis o incluso puede ser una infección debido a un medicamento o mejor dicho una bacteria resistente, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos dicho qué síntomas íbamos a presentar? Mirza, ¿me escuchas? Mirza. Nah, no está. Pero parece que no tiene audio. Ya. Bueno, ya lo leeré en todo caso. Entonces los síntomas que se van a presentar son escalofríos. El escalofrío obvio ya incluye ahí lo que es la diaforesis, fiebre, dolor a la palpación, síntomas acompañantes de las vías urinarias, náuseas, vómitos y septicemia. Son los síntomas que pueden presentarse. Muy bien, acá están los patógenos más comúnmente encontrados en las pielonefritis, siendo la más conocida la E. coli, puesto que la E. coli es la que causa en casi el 90% de las infecciones del tracto urinario. Y no es de sorprenderse que esta bacteria vaya subiendo por los uretres, llegando hasta el riñón y produciendo una pielonefritis. Otras bacterias son la Klebsiella, otros son el Proteus, otro el Enterbacter, otro que es muy complicado, la Pseudomonas, algunos tipos de gram positivos como Staphylococcus faecalis y Staphylococcus aureus. ¿Ya? Tratamiento antibiótico vía intravenosa. Nuevamente las fluoroquinolonas son importantes, los aminoglucósidos, las cefalosporinas de espectro extendido, penicilina de espectro extendido. Generalmente el tratamiento es por 14 días. A ver, Nayeli, ¿me escuchas? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué fluoroquinolonas conocemos que nos pueden ayudar en el tratamiento de una ITU y de una pielonefritis? Mencióname, por favor, dos fluoroquinolonas, por favor. Vamos, Nayeli, tú puedes. Levofloxacino y ciprofloxacino, profesor. Muy bien. El Cipro hemos visto que es de segunda generación, ¿no es cierto? Y el levofloxacino es de tercera. Si una no funciona, ya pues utilicemos el Evo, que es de tercera. Correcto, muy bien. Nancy. Nancy, ¿me escuchas? Nancy, ¿estás atendiendo? A ver, si no está Nancy, alguien con N. Nieves. Nieves. Le escucho, profesor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Nieves, ayúdame dándome dos ejemplos de aminoglucósidos. A ver.
Porque hemos visto que los aminoglucósidos tienen espectro frente a gram negativas, que son las que realmente producen las citos, ¿no es cierto? ¿Qué aminoglucósidos conocemos? La micacina y la gentamicina, profesor. Ya, pero la pregunta era para Nieves. Bueno, entonces Mirza, dame un ejemplo de cefalosporina. Que se utilice para tratar las citos. Hay una muy común, muy característica, que es de tercera generación. ¿Cuál será? La cefalexina. Ya es de primera generación, de tercera. Está bien, nos va a servir también. Viene en ampollita. Yo, profe. Ya, tú vas a decir la... Ceftriaxona, profesor. Ya, muy bien, la ceftriaxona. Ya, Gloria, a ver, dime un ejemplo de penicilina de espectro extendido. Ese es, como digo, de penicilina espectro extendido. Ajá. Es una chapadita. ¿Cuál será? Me está poniendo trampita ya, creo que. Así te ha tocado, ¿por qué no te ha tocado ahí justamente la quinta pregunta? Un ejemplo de penicilina de espectro entendido, ¿ah? ¿Ves? Y te voy diciendo que es el antibiótico más utilizado para todas las infecciones. Sí, la tercera, creo que la. Porque primero eran las penicilinas y de ahí salían las penicilinas de espectro entendido o de amplio espectro. También le llamamos aminopenicilinas. La amicacina. No. Amicacina es una aminoglucósido. Profe, no sé exactamente cuál es. ¿Ves, señoritas? ¿Alguien una voluntaria? La penicilina de espectro extendido, ¿cuáles son? Son dos todavía. La ampicilina, profe. Ya, muy bien. La ampicilina, si no me equivoco. Sí, Ya, es eso, profe. ya, muy bien. La amoxi y la ampicilina son penicilinas de espectro entendido. Ya, ese es su otro nombre común que les han puesto. O aminopenicilinas. Como ustedes pueden ver, hay una gran variedad de antibióticos con los cuales podemos tratar esta infección. Sin embargo, va a depender también de cuán complicado esté el paciente. Si el paciente todavía está a inicios de la enfermedad, podemos utilizar tratamiento bioral como es la moxi o el ciprofloxacino, etc. Sin embargo, si el paciente ya se encuentra en un cuadro más grave, tendremos que utilizar antibióticos más fuertes, ¿no? Y de repente de tercera línea, como son la ceftriaxona, levofloxacino, la amicacina y otros. Y entonces ya conocemos el tratamiento, solamente es repasarlo con respecto también a las citus que hemos estado viendo para entenderse. Y algo muy importante acá también es la duración del tratamiento. El tratamiento nos dice que tiene que ser por 14 días. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, estamos tratando el riñón. Esta enfermedad está dada en los riñones. Entonces, la concentración tiene que ser elevada y por un tiempo prolongado para estar seguros de matar todos los microorganismos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoritas? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo quería preguntarle. Profe, no le entendí esa parte donde dijo cuál es la diferencia de la lumbalgia y del dolor de espalda, esa parte.
Bueno, bueno, el término dolor lumbalgia hace referencia al dolor de espalda. Pues dolor de espalda es un término más común, más chabacano. Y lumbalgia es el término que utilizamos los profesionales de salud para hacernos referencia al dolor en la zona lumbar, que es en la espalda baja. ¿Y por qué mencionaba esto? Porque muchas veces suele confundirse una lumbalgia, entre paréntesis dolor de espalda baja, con una infección en los riñones. En ambos casos es cierto que hay dolor en esa zona, pero hay que saber diferenciar la infección renal con los otros síntomas, como son fiebre, sudoración, escalofríos, náuseas, vómitos, etcétera. Incluso, entonces si uno encuentra estos síntomas, ya debe estar pensando en una, ¿cómo se llama? En una infección renal. Pero si el paciente solamente tiene dolor de espalda, bueno, también puede manifestarse las náuseas y los vómitos. Pero si no tiene fiebre, no tiene escalofríos, no tiene molestias al miccionar, generalmente se está tratando de una lumbalgia, un dolor de espalda. Y como cualquier dolor muscular, ¿cuál es el tratamiento? Los relajantes musculares. Relajantes musculares, correcto, son analgésicos y ya, pues. Con eso podemos ayudar al paciente. Por eso decía, hay patologías que tienen síntomas similares, pero con uno u otro síntoma extra hay que saberlos diferenciar para dar un tratamiento adecuado. ¿Correcto? Ok, por favor, así lo entendí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, señoritas? ¿Ninguna pregunta? Bien, continuamos entonces. En esta ocasión vamos a hablar de una insuficiencia renal. ¿Qué entienden por insuficiencia renal? A ver, señoritas. Señoras o señoritas. Vamos por partes, a ver. ¿Qué entiende por insuficiencia? ¿Qué significa ese término para ustedes? Insuficiencia. Señoritas, a ver. No sé que están cansadas, pero es inicio de semana, hay que ponerle ganas, vamos. ¿Qué entienden por insuficiencia? Viene de, bueno, del término insuficiente. ¿Y qué es insuficiente? Una falta o escasez, profe. Correcto, una falta, ¿no es cierto? Una falta, una escasez, algo que no nos satisface en lo que buscamos. Y renal, bueno, viene del término renal de riñón. Entonces era un riñón insuficiente, un riñón que no cumple con su función, que presenta escasez en sus funciones. ¿Y cuáles son las funciones del riñón? ¿Para qué nos sirven los riñones? Eliminar desechos. Correcto, eliminar desechos. Filtra los desechos de la sangre y los elimina a través de la orina. Muy bien. Entonces, si nosotros estamos hablando de un riñón insuficiente, es decir, que no cumple sus funciones, ¿podrá este riñoncito limpiar la sangre de los contaminantes? No, no es cierto, para nada. Entonces, estas personas vamos a decir que se van a ir intoxicando poco a poco con sus propios desechos, con sus propios desechos, productos del metabolismo.
Entonces, entendida esta parte, vamos a hablar de la insuficiencia renal. En sí, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? Síntoma. Manifestación por parte del paciente de una alteración orgánica, lo que siente y cuenta el enfermo. Signo, reconocimiento, provocación por parte del médico de una alteración que presenta el paciente. Algo que se ve, se palpa, se percute. Entonces, síndrome y conjunto de síntomas y signos comunes a varias enfermedades que coexisten y definen como un cuadro fisiopatológico de clínico determinado. Unas son algunas definiciones que vamos a utilizar más adelante. Una insuficiencia renal en sí es un riñón que está fallando, un riñón que no funciona adecuadamente. Puede tener muchas denominaciones dependiendo de cuán complicada esté su situación de riñón, a la cual llamamos síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica, alteraciones del sedimento, alteraciones tubulares, ¿ya? O incluso tener un síndrome urémico. Pero para que no se me mareen, no se confundan, no se pierdan, hablaremos simplemente de un riñón que no elimina la contaminación, que no elimina adecuadamente la orina, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, en un concepto más corto y breve, la insuficiencia renal es la alteración del funcionamiento de los riñones. Repito, es la alteración del funcionamiento de los riñones. Entonces, un riñón funcional, es decir, un riñón que esté sano, que no tenga ningún tipo de falla u otro, presentará la siguiente secuencia. Va a tener una función urinaria correcta, lo cual va a permitir formar la orina. Y esta va a ser desechada, por las vías urinarias, ¿no? que le continúan. Y una función no urinaria. Como les había mencionado en otros temas, el riñón también tiene una función secretora, una función hormonal, la cual es regular la homeostasis, la osmolaridad de los electrolitos y la presión arterial. El riñón no solamente se encarga de formar orina y eliminarla, sino también tiene una función regulatoria, controlando los electrolitos que hay en la sangre. El riñón es el encargado de decir cuánta sal va a permanecer en nuestra sangre. Y también es muy importante para regular la hipertensión, la presión arterial, ¿ya? Entonces, si un riñón empieza a fallar, ¿qué pasará con estas funciones? ¿Se van a ver alteradas o no? ¿Va a haber formación de orina? A ver, ¿un riñón enfermo podrá formar orina? No, profe, no, normal no. Ya, muy bien. ¿Un riñón enfermo podrá controlar la presión arterial? Ojo, también es por eso que las personas con problemas renales también se les suele subir la presión, ¿ya? Bueno, y eso, lo demás ya se puede modificar. Entonces, vamos a ver que el riñón tiene dos funciones: una secreto, una hormonal y una secretora. Una donde elimina orina y otra que controla la presión arterial. Así que a grandes rasgos los vamos a mencionar. A ver, ¿quién está de voluntaria? Lía, ¿ya estás conectada, Lía? Lía, Nancy, Nieves, si estabas en antes. Nieves, ¿me escuchas? Estoy acá, profe, le escucho. Perfecto, Lía, ayúdame, Nieves, ayúdame con leer esta parte de la diapositiva, por favor. Es que mis ojos están cansaditos y me están ardiendo. Ayúdame leyendo la diapositiva. Nos dice semiología, síntomas. Síntomas. ¿Ya? Oliguria, poliuria, náuseas, vómitos, halitosis, anorexia. HDA, no, Mari. Convulsiones. ¿Ya? HDA, derrame metástico, isquia, patología varía de acuerdo a la evolución. Ya, muy bien. Entonces, lo que estamos viendo son los síntomas que van a presentar los pacientes con problemas renales. Obviamente va a depender del grado de complicación que se encuentre el riñón, ¿no?
Si un riñón está ya muy maltratado, muy complicado, es decir, que esté en las últimas, los síntomas serán más fuertes. Por el contrario, si una persona recién está empezando con los síntomas, todavía tendrá menos, van a presentarse, pero serán menos dolorosos. Entonces iremos desglosando uno a uno. ¿Qué será oliguria? ¿Han escuchado ese término? Profe, es una baja producción de orina. Muy bien, es una baja producción de orina, correcto. Muy poquito. La persona orina gotitas. Poliuria. ¿Qué es la poliuria? ¿Qué es lo contrario a oliguria? La cantidad será de profe. ¿Ya? Profe, una excesiva forma de orinar. Correcto, ¿ya? Entonces vamos a ver que, aunque precisan la misma enfermedad, también presenta síntomas curiosos, que es la oliguria, donde el paciente no menciona, orina muy poquito, y la poliuria, que es lo contrario, que orina bastante, ¿ya? Náuseas, vómitos, ya eso sí lo conocen. Halitosis, ¿qué era? Sí les había mencionado que era la halitosis. ¿Qué era la halitosis? Mal aliento, profe. Muy malo aliento. Olor desagradable al orinar. Ya, mal aliento, correcto. Anorexia es la falta de apetito. Ya la persona no quiere comer nada. Somnolencia, de persona cansada de sueño. Hipertensión arterial, ya la conocen. Derrame pericárdico, bueno, problemas cardíacos. Disnea, ¿qué era disnea? Eso sí saben, disnea. Hemos visto en EPOC, hemos visto en neumonía. Dificultad para respirar. Muy bien. Dificultad para respirar, profesor. Correcto, entonces, y por último dice asintomático. O sea, hay personas que por más que tengan la enfermedad, no se dan cuenta de los síntomas. ¿Ya? No se dan cuenta de los síntomas. O no quieren darse cuenta de los síntomas. Hay dos tipos de asintomáticos. Unos en los que de verdad no sienten nada. Y otros que no le dan la importancia del caso. ¿Ya? O sea, pueden decir, estarán con el malestar, pueden decir, no, es un simple dolor de espalda. Es que he estado sentado mucho tiempo. Es que he viajado mucho tiempo. O sea, hay dos tipos de asintomáticos, podemos decir. Unos que de verdad no tienen ningún malestar. Y otros que hacen caso omiso a su sintomatología. ¿Ya? También hay que tener en cuenta eso. Y como les mencionaba, va a depender mucho del cuadro en el que se encuentra el riñón, el cuadro de deterioro que es del riñón. En la insuficiencia renal vamos a ver que tiene que haber pruebas para determinar cuán complicada esté la función renal. Tenemos la inspección, palpación, percusión o auscultación. Generalmente eso solo hace el médico para ver el riñón. Asterexis, anemia, equimosis. Bueno, puede verse también en la sangre si el paciente presenta anemia. Otro, por ejemplo, puede aparecer escarcha urémica. Ajá, a ver, para acá, señoritas, una pregunta. ¿Cuál es el metabolito, cuál es la sustancia que se elimina en la orina? ¿Cuál es el principal desecho de la orina, en la orina? Sales será profe. Ya, es un tipo de sal. ¿Cuál será? Incluso el nombre orina viene también de ese término, de ese compuesto. ¿Han escuchado hablar de la urea? ¿Cómo? Uria. ¿La urea? ¿Han escuchado hablar de la urea? Sí, profe. Ya, la urea es el principal desecho en la orina. Debido a que
debido a que el metabolismo de las proteínas, cuando una proteína, es decir, la carne, es degradada, se elimina un desecho que es la urea. El riñón tiene que encargarse de captar esa urea y botarla por la orina. Entonces, cuando el riñón empieza a fallar, ¿se podrá eliminar esa urea de la sangre? Repito la pregunta. Si el riñón empieza a fallar, ¿podremos eliminar la urea adecuadamente en la orina? No, profe. No, no es cierto. Esa orina va a seguir circulando en la sangre. Y puede llegar a tal extremo que puede incluso salir a través del sudor, como se ve en la imagen. Lo que vemos en la imagen es lo que llama escarcha urémica, que es simplemente que la orina, o la urea mejor dicho, ha sido eliminada por las glándulas sudoríparas y termina depositándose en la piel. Se seca y queda así en la piel. Se puede observar en la imagen. Pueden agrandarla. Vamos a ver si percata. Ya, eso ya es un cuadro avanzado de insuficiencia renal. Ahí no se ve muy bien, pero bueno, vamos a tratar de entender un poquito. Van a presentarse diferentes malestares. Esta urea que se va a permanecer en sangre es la causante de muchas patologías. ¿Ya? Desde neurológicas, es decir, problemas en el sistema nervioso central, también cardiovasculares, en corazón, retinas, en las retinas, en los ojitos, se van a depositar, pueden producir cataratas, problemas cutáneos, como lo hemos visto en el caso anterior, problemas respiratorios, e incluso gastrointestinales. Puede incluso llegar a producir estreñimiento o diarrea. ¿Ya? Entonces, esa es la causante del daño de que que las personas con insuficiencia renal empiecen a enfermarse. No es porque el riñón esté fallando en sí, sino porque hay un exceso de urea en la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos términos de acá. Síndrome urémico simplemente es una concentración de urea elevada en sangre, como les decía, ¿no es cierto? El riñón no puede eliminar la urea. Esta permanece en sangre, se sube a la concentración y así llamamos un síndrome urémico. Bien, hablaremos ahora de la definición de insuficiencia renal aguda. Dice así: se denomina insuficiencia renal aguda, IRA para abreviarlo, a la reducción brusca en horas o días de la función renal. La función renal se ve disminuida. Se produce una disminución del filtrado glomerular y un acúmulo de productos nitrogenados séricos, es decir, aumento de urea, con incapacidad para regular la homeostasis, es decir, el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico. Entonces nos está diciendo que de un momento a otro, en cuestión de horas o días, el riñón deja de funcionar adecuadamente. ¿Y cuál era su función? La de filtrar la urea y la creatinina hacia la orina. No filtra adecuadamente, esta urea y creatinina va a seguir circulando en sangre y va a manifestar los signos y síntomas de la enfermedad. Aunque se suele asociar a una disminución de la diuresis, o sea, oliguria cuando disminuye la micción, hasta un 40% de los casos no cursan con oliguria o incluso puede existir poliuria, es decir, que se orina bastante. La insuficiencia renal aguda suele presentarse como una complicación de enfermedades graves previas, apareciendo entre el 5 al 30% de enfermos hospitalizados. Eso es una complicación de una enfermedad anterior. Existe confusión en la definición al momento de asignarle valores. Hay varias definiciones, donde uno de ellos, por ejemplo, es aumento de la creatinina plasmática. Bueno, para que no se me mareen con esto, existe un desecho también llamado creatinina. ¿Ya? Existe un desecho llamado creatinina, que al igual que la urea debería ser eliminado en la orina. Pero al no eliminarse, esta va a seguir dando vueltas en la sangre. Y dependiendo de cuánta creatinina hay en sangre, será más complicada. Si hay más creatinina, quiere decir que el riñón está más dañado, ¿no es cierto? Si hay menos, quiere decir que todavía recién está empezando la insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar algunos de los síntomas? Oliguria es cuando hay una menor eliminación de orina por día, menor a 400 mililitros de orina por día. Mientras que una manifestación clínica no oligúrica es
donde hay una mayor eliminación de orina, es decir, 400 mililitros por día. Otra podría ser una insuficiencia renal, puede ser suprarrenal, renal o postrenal. Vamos a ver, estos se van a marear. A ver, vamos a ver un poquito de esto, ¿ya? Las causas de ira postrenal, es decir, después de riñón. Generalmente puede ser producido por obstáculos que aparecen a lo largo del tracto urinario, como son la litiasis renal, que no es más otro nombre que ponerle piedritas en los riñones, ¿ya? Puede aparecer piedritas en las vías urinarias. Eso es litiasis renal. Segundo, una vejiga neurogénica. Tercero, litiasis vesical, tumores o coágulos en las uretras o en la misma vejiga. Y por último, hipertrofia prostática o cáncer, ¿no? En esta zona. Es decir, lugares por los cuales debería ser eliminada la orina, los cuales obstaculizan, no dejan que ésta descienda, se acumulan en esos lugares y pueden producir una insuficiencia renal. A ver, para que me entiendan mejor, estamos viendo que la insuficiencia renal es la falla del riñón en cuanto a sus funciones. Hemos visto que van a presentar diferentes enfermedades, diferentes patologías, y la causa puede ser debido a muchas. Una puede ser de una infección urinaria no tratada adecuadamente, que pasa a una pielonefritis, como hemos visto en el caso anterior, se complica y termina dañando el riñón. ¿Ya? Segundo, puede ser por productos químicos, por contaminantes externos o también por cálculos que estamos viendo acá, como veíamos acá, ¿no es cierto? Por cálculos, tipos de cánceres y tantas cosas que pueden prestar. Sin embargo, lo más importante es entender que hay un problema renal donde el riñón no hace correctamente sus funciones. Ahora, con respecto al tratamiento, ¿qué tratamiento o qué procedimiento le hacen a las personas con insuficiencia renal, señoritas? ¿Qué han podido observar? ¿Qué tratamiento les harán a las personas con ira? Tenemos un tratamiento farmacológico y un no farmacológico. ¿Cuál será el no farmacológico? Ya les voy dando una idea. El paciente tiene que ser conectado a un equipo. Ya con eso les digo todo. ¿A qué me estoy refiriendo? A la sonda, terapia, profe, la colocación de la sonda. La sonda lo único que nos va a permitir es que el paciente miccione. ¿Ya? El paciente elimine la orina que está en la vejiga retenida. Solamente las sondas permiten eso. Pero el problema de esta enfermedad no es en la vejiga, sino es en el riñón. Un riñón que ya no funciona adecuadamente. Entonces, ¿qué haríamos con estos pacientes para salvarles la vida? Puesto que si no eliminan la urea y la creatinina de la sangre, esta va a subir a concentraciones tan graves que termina intoxicando y matando al paciente. Entonces, ¿qué haremos con esos pacientes? ¿Cómo eliminamos esa urea en su sangre? ¿Con qué equipo? Los respiradores. Ya, pero los respiradores son más para problemas pulmonares. Sí, tú clases. ¿Qué? ¿Cuánto nomás será? Me están gritando acá, se me metió. Ya. Me salí sin me salí de la casa. ¿Qué equipo se utiliza para tratar a las personas con insuficiencia renal?
Señoritas, antes de hablar de las diálisis, señoritas, antes de hablar de la diálisis, de los dializadores, esos equipos. Señoritas. ¿Me escuchan? Señoritas, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya, entonces, como les decía, el tratamiento no farmacológico va a ser ese. Que el paciente tiene que irse bueno, tiene que ya utilizar los diálisis. Ya en casos más complicados, ¿qué pasa? Que estos dializadores son como unos filtros, pero ya vienen en unos equipos. Entonces, son como unos riñones externos, donde al paciente, a través de las venas, bueno, las arterias más gruesas, le extraen la sangre, le pasan por ese equipo y nuevamente le vuelven a introducir esa sangre limpia. Estamos hablando de riñones que ya no funcionan, riñones que han perdido completamente la función y van a depender prácticamente de por vida con estos equipos. Obviamente, la sangre que entra de estos equipos no va a salir intacta. Muchas veces va a pasar que los glóbulos rojos van a ser destruidos en esta sangre, en este equipo. ¿Y qué pasa cuando destruimos los glóbulos rojos? Cuando hay pocos glóbulos rojos en sangre, ¿cómo se llama esa enfermedad? ¿Cómo? A ver, repiten por favor. ¿Cómo se llama la enfermedad donde hay poco glóbulo rojo en sangre? Poca hemoglobina. Muy bien, anemia. Los pacientes que van a pasar por diálisis después van a terminar con anemia. ¿Ya? Y generalmente estos pacientes semanalmente, semanalmente tienen que volverse a hacer este procedimiento. Lamentablemente es así en la insuficiencia renal. Otra forma de salvar al paciente es los famosos trasplantes renales. ¿Ya? Un trasplante renal también puede ayudar a estas personas en estos casos. ¿De acuerdo? Y por último, el tratamiento farmacológico. También vamos a tocar este tema en otro curso, pero es más de la pena mencionarlo. El paciente va a recibir diuréticos. ¿Para qué nos servían los diuréticos? ¿Qué hacían estos medicamentos en el organismo? ¿Para qué nos sirven los diuréticos? Señoritas. A ver, señoritas, les ayudaré. Los diuréticos son medicamentos que ayudan a la diuresis, como su nombre lo indica. Es decir, favorecen la micción. Siempre y cuando en que el riñón se encuentre funcionando, aunque sea a medias, pero tenga algo de función. Estos medicamentos prácticamente obligan a que la sangre pase a ese riñón que funciona a medias y se elimine la mayor cantidad de urea posible. Como estamos viendo, esta enfermedad ¿tiene cura o no tiene cura? ¿Tiene cura? ¿No tiene cura?
A ver, señoritas, ¿qué piensan ustedes? ¿La ira, la insuficiencia renal aguda, tendrá cura o no tendrá cura? Déjenme escuchar su humilde opinión. Creo que no, profe. ¿Cómo? Creo que no. No tiene cura. Esta es otra de las enfermedades, junto a la diabetes, hipertensión, que no tiene cura. ¿Ya? Lo único que podemos hacer es mejorar la calidad de vida del paciente. Alargar el mayor tiempo posible su vida, puesto que, como estamos viendo, una vez que el riñón deje de funcionar, la urea se va a concentrar en sangre y va a producir otras patologías. Llegando a utilizar equipos, llegando a utilizar las transfusiones, diálisis y... De tener suerte el paciente puede encontrar un riñón para su trasplante, pero de otra forma no. ¿Ya? Entonces es muy importante cuidar nuestros riñones. Muchas veces se abusa de medicamentos, se abusa de sustancias tóxicas o, mira, como hemos visto, hasta de los cálculos puede producirse esto. Y no solamente los cálculos pasan por consumir medicamentos, sino también por consumo de ciertos alimentos. Por ejemplo, cuando una persona come demasiada carne, también le va a producir cálculos renales. ¿Ya? Cuando come demasiados vegetales, también cálculos por ácido oxálico. Entonces lo importante es siempre tener una dieta adecuada, equilibrada y, lo más importante, consumir bastante agua. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante el consumo de agua? ¿Por qué es tan importante el consumo de agua? Señoritas, ¿es importante o no es importante? Creo que ya están de sueño ya. Ya, a ver. Ya, el agua nos va a ayudar, podríamos decir literalmente, a lavar el riñón. Va a hacer que la orina esté más diluida y el riñón trabaje un poco menos. Ojo, cabe mencionar acá que, como hemos visto a lo largo de todo el curso, no solamente de este, sino también de aplicación de las bases, muchos medicamentos van a producir daño renal. Un medicamento que produzca daño renal, señoritas, a ver, me dicen y ahí concluimos la clase. A ver, ayúdenme, un medicamento que produzca problemas renales. Uno que sea nefrotóxico, a ver, ¿quién levanta la mano? Hay un grupo especialmente, un grupo de medicamentos que son los más tóxicos en lo que es riñón. ¿Cuál será? ¿Ves, señoritas? Incluso también van a causar hasta sordera, pueden causar. Señoritas. Ah, y eso que les he hecho hacer la clase pasada. Bueno, en clases pasadas les he hecho poner efectos adversos. Los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son nefrotóxicos. ¿Ya? Y dañando de esa forma el riñón pueden causar la insuficiencia renal. Y a la larga, bueno, ver todas las complicaciones que hemos visto. Ya, chicos, por favor, tienen que repasar, Bien, señoritas, a ver, la pregunta del miñón, ¿cómo vamos a hacer de mañana? Señoritas, Feriado, profe. ¿qué opinan el resto? ¿Quieren que sea feriado o no quieren que sea feriado? Porque nos están diciendo que recuperamos la clase, sino otro día. Parece que no quieren feriado, profe. Avanzaremos nomás. Profesor, sin feriado. Ya te lo faltamos. A ver, ya. Feriado, A ver, profesor, si no, ¿qué día vamos a recoger?
recuperar. Eso pues. Nosotros a veces cuando trabajamos nos hace muy largos. Mm. A ver. Profe, hay que avanzar de canto a canto el día que nos toque, profe, sin recuperar ya. Ok, o sea, la siguiente clase que sería el lunes, hacer dos temas, del día de mañana y de lunes. Claro, profe. A ver, ¿qué opinan el resto, señoritas? Digan que sí, chicas, rápido. Sí, profe. Ya van dos, son 11 en el curso. O si no, avanzamos más, profe. Paso, pues les digo. A ver, chicas, ¿van a querer el día lunes dos clases o mañana avanzamos? El lunes, profesor. Ya van tres. Nayeli, Nancy. Profesor, el lunes igual será pues de 7 a 9. Ya. Claro, pues chicas, vamos a embalar rápido. Hora exacta vamos a comenzar. Ya, pero se comprometen a... Ya. Ya, pero van a ayudarme en las clases. Ya, mira, ya, Otro día. ya, chicas, está bien. Pero se comprometen a ayudarme en las clases porque están muy calladas, ¿ah? Ya, profe. Ya, profe. Comprometida. Ya, chicas. Ya, pues entonces será nuestra siguiente clase. ¿Ya? Ya. Y te traen cafecito para estar despiertas en este próximo horario. 5 minutos de receso, pero profe debe darnos para tomar la noche si quiere. Ya. En la siguiente clase pues les voy a dar sus recesos, ¿ya? Me voy a llamar lista, ¿de acuerdo? Estoy dejando de cerramos esto. A ver, Lisa nunca viene. Gloria, Presente, profe. Caroli, Caroli se salió, creo, no sé por qué. Caroli, Presente, profesor. Yalia, Profesor, presente. listo, Nancy, Presente, profesor. ya, Nancy, Mirza, ¿vino Mirza? Presente, profesor. Sí, vino Mirza, muy Sí, bien. profes. Nieves, Presente, profesor. ya, Ruth, Presente, profesor. Eudicia, creo que no se conectó Eudicia. Rosa, tampoco está Rosa. Nayeli, Presente, profe. ya, señoritas. Bien, por favor, repasen. Si tienen dudas, pueden hacerlas. Si no, ya será nuestra siguiente clase. Bien. Buenas noches, señoritas. Ninguna duda, ¿no es cierto? Ningún otro. Ya, descansen. Nos vemos hasta el miércoles. ¿Qué día? ¿Miércoles nos toca? Sí, profe, aplicación. Ya, aprovechen su feriado. Nos vemos hasta el miércoles. Gracias, profe. Yo me rayaría. ¿Por qué no me rayaría? A las señoritas, como van a responder, no van a responder. O quieren que deje las clases por dictado y las preguntas que hemos hecho ahora las investiguen ustedes, pero van a venir en el examen, vayan apuntándose. Si te preguntan Todavía no todo, tengo cancha. No, si te preguntan, profe, y esto, si quieres sacar las preguntas. Bueno, señoritas, eso ya preguntan en clases en su momento, estamos en un tema. Eso es nivel de universidad. Mierda. A ver, señorita. De aquí está dependiendo sus notas de orales. Así. Más un punto ya, menos un punto, chao. Menos un punto, chao. Ni necesito que me subas mis videos a... Igual que el otro. Sí, Sansa.
Qué triste tu clase, oh. No es que a estas horas así es. Cuando, Sí, me parece. cuando está en la hora de la tarde, normal, me atienden. Estas horas están de sueño. A estas horas nosotros despertábamos a cada rato con café, con todo eso. El profe decía, bueno chicos, ya vayan por sus cafés. Y al toque, ya están con café, mano, ya. Solo ven y responde, solo ven y responde. Pobrecita lagartija. Por fin, Dice Elizabeth. Kimetsu no Yaiba le pasó a... Titani. No, al... ¿Chihiro? Ajá, ¿sí o no? Dice No le pasa Elizabeth. todavía. No tanto así, Chihiro está listo. Ya, muy bien, Santiago. ¿Cómo se llama? Taquillera. La segunda más taquillera le ha pasado a Titani. Y solo está por detrás de Chihiro. Pero... Alcohólicos en ese momento. cuando Pero ya yo- le va a pasar. Y otro cuando el paciente. Repita. ¿Me puede volver a preguntar? No se le entiende casi nada, está intercortado. Así no es normal, Ya. así no es normal. Y ¿cómo se llama? Disculpe, la escucho Le pasa a bajito, Chihiro, profe. pero A referir cuando el paciente Japón no en se- ese momento todavía no tiene malestar. Pero acá nadie va a ir a ver. Profe, ¿puede volver a preguntar? No se le entiende casi nada, está intercortado. Ya. Repito, hemos visto dos casos. Uno cuando el paciente tiene malestar agudo, es decir, que está con los cólicos en ese momento. Y otro cuando el paciente en ese momento todavía no tiene malestar, pero sí indica que a ciertas horas tiene ardor, dolor estomacal, etc. Entonces, de la saga Diablo que no sepáis ya. El dios de los action RPG que da forma a todos los demás del género. Yo fui un gran fan de la saga y realmente me sigue gustando, solo que ya no tengo tanta pasión de Chino Farmer como tenía antes. Al poco que conozcas la saga sabes el mercado que hay con los objetos del juego, armaduras, armas legendarias o los famosos sets que hay en Diablo 2. El precio de estos depende de la suerte que tengas en que la combinación de atributos del arma o armadura sea la mejor que se ha encontrado, que tenga más puntos de fuerza, más probabilidad de crítico y esas cosas. En Diablo 3, un usuario conocido como ShaneCDN encontró varios objetos legendarios entre los cuales había esta ballesta, la mantícora. Sabiendo la suerte que había tenido, no tardó nada en crear un hilo para venderla y finalmente lo hizo por un valor de $3.500. O sea, lo más gracioso de todo esto es que el objeto no cayó en una zona complicada con enemigos súper difíciles, sino que lo hizo en el nivel más bajo de todos, en el del poder de monstruo 1. Con historias como estas, un pequeño Chino Farmer crece en tu interior. Número 10. Una maza en Diablo 3 por 7.500 euros. Y de nuevo la historia se repitió en Diablo 3, pero cambiando el objeto por una maza y el precio de compra por 7.500 euros. Este tipo de armas en el juego son las que se venden con mayor facilidad, junto con los cuchillos de Counter-Strike. Al parecer, a finales de 2012, un usuario colgó la maza en la casa de subastas por 250 euros, porque aunque sabía que era buena, no sabía lo que podían llegar a pagar. Rápidamente, otro jugador que no se podía creer el precio tan bajo que tenía, lo compró por esos 250 y lo revendió por 7.500 euros a un usuario llamado Gieben. Así de fácil. Número 9. Un elfo de la noche en World of Warcraft por $9.000. Era el mejor personaje del momento. Allá por 2007 el personaje llamado Seuso tenía el mejor equipamiento de todos y alguien pensó que eso bien valía sus $9.000. Lo bueno para la persona que lo compró es que muchos jugadores le hicieron nuevas ofertas por el personaje, con el que seguramente lograría venderlo por más de 9.000 segurísimo, pero para su mala suerte le banearon la cuenta en menos de una semana porque vender y comprar cuentas está prohibido. Un término que aceptas automáticamente si quieres jugar y con el que Seuso no podía hacer nada, ni recuperar la cuenta ni recuperar el dinero. Aunque bueno, las actualizaciones le habrían jodido también, así que solo era cuestión de tiempo, pero no durar ni una semana le tuvo que doler bastante. Sin embargo, que esté prohibido transferir cuentas por dinero no significa que no se haga. Este caso es conocido por lo famoso que se hizo, pero vender y comprar cuentas es lo más normal del mundo, y de las pocas que banean hay otras tantas que no. Hay páginas dedicadas a ello, pero no es ni algo medianamente aconsejable porque te pueden timar con muchísima facilidad. Número 8. La espada de Age of Bullying por $16.000. Age of Bullying es un multijugador masivo online ambientado en la época medieval china y centrado en las artes marciales. Lo curioso es que antes de que saliera el juego oficialmente, la desarrolladora hizo una subasta con diferentes objetos únicos que estarían disponibles solo para la persona que lo comprase. Así publicitaban el juego. En la subasta vendieron diferentes armas y armaduras que no superaban los $1.000, salvo una lanza que se vendió por 2.500 y esta espada. Mira qué bonita que es. Hasta le dieron una foto de recuerdo porque cuando pagas $16.000 por un objeto dentro de un juego que aún no ha salido, una foto te hace el hombre más feliz del mundo. Número 7. La isla del tesoro en Entropía Universe por $26.500. En diciembre de 2004, David Story compró una zona de Entropía Universe conocida como la isla del tesoro por
se quedó en $26.500. David, que dentro del juego se llama Death Tier, lleva como unos 10 años jugando porque Entropía Universe es uno de esos juegos online donde puedes ganar dinero de diferentes maneras, como vendiendo minerales, pieles o cobrando a los demás jugadores por estar en tu zona si es que tienes. Si te dicen tu $40 por matar un monstruo, ahora tiro yo. Toca el puti. El código. He invertido más de $1 millón en el juego, comprando y vendiendo multitud de cosas porque siempre ha sido un negocio. Pero no es tan fácil como suena. El truco es que sí puedes ganar dinero, pero también puedes perderlo con facilidad, ya que las armas, la munición o los impuestos de la zona cuestan dinero real. De hecho, para muchos jugadores esa es la gracia principal, que para hacer cualquier cosa tengas que gastar dólares. Aunque la verdad a mí me cuesta verlo. De todas formas, si se te da bien y encuentras un equilibrio ganando siempre más de lo que inviertes, puedes ganar dinero en Entropía. Por aquel entonces, David obtuvo el récord mundial por ser la persona que más dinero ha invertido en un objeto virtual. Pero tranquilo, eso fue en 2004. Número 6. El perro de guerra rosa en Dota 2 por $38.000. Un usuario anónimo conocido como Juli24 pagó $38.000 por este aspecto único. Único al parecer por el color rosa de las llamas, lo que elevó su valor hasta ese límite. Sin embargo, ¿cómo es la vida? Que al poco tiempo hubo una actualización en el juego que permitía poder transferir los efectos de las llamas entre mensajeros. Eso significa resumidamente que toda la gracia que tenía este aspecto por ser único y raro, la perdió y se dijo que su valor no sería mucho más de $4.000. Como si $4.000 no fueran nada. Sigue siendo una cifra muy alta, pero bueno. No me imagino la cara que tuvo que poner ni lo que tuvo que decir cuando se dio cuenta de que su aspecto ya no era tan único. Eso si no le dio un ataque al corazón antes. Al ser algo que no puede reclamar o pedir una modificación o una nueva actualización para seguir siendo el único que tenga ese aspecto, pues lloras un rato. Número 5. Amsterdam en Second Life por $50.000. Buenas noches. El de la ciudad de Amsterdam dentro del juego le dio bastante popularidad. Nieves. Era una réplica exacta. Buenas noches. Buenas noches. Digital de la ciudad basándose en fotografías tal y como él cuenta. Al cabo de un tiempo, logró venderla en eBay por $50.000 a un usuario llamado Netstead2769. Para entender por qué alguien se gasta esta cantidad de dinero en algo así, tenemos que saber que en Second Life pasa algo similar a lo que hemos visto antes con Entropía Universe. Se puede hacer negocio dentro del juego si sabes cómo. Inviertes esperando ganar dinero de otros jugadores que estén dispuestos a pagar pequeñas cantidades por cosas como una camiseta que diga estuve en Amsterdam, por ¿Ya? ejemplo. ¿Para qué nos sirve para qué sería útil un medicamento antidiarreico? Las que van ofreciendo cibersexo, la forma de ganar dinero es mucho más sencilla. Número 4. La luna mondria en Entropía. Como su mismo nombre indica, ¿para qué servirá un antidiarreico? A partir de aquí es cuando las cifras empiezan a ser exageradas. Los anteriores puestos parecen juegos infantiles comparados con los que tienen ahora. En este caso tenemos la luna mondria. En 2013 se produjo la venta por $150.000. Vamos a hablar de los antidiarreicos. ¿Y para qué nos serán útiles los antidiarreicos? ¿Alguna vez han visto cómo es la afta en un la mucosa gástrica del aparato digestivo? Como hemos hablado ya de los antiácidos y los antirretorios. Celeste es el moco protector. Ya. ¿Se confirma? ¿Me confirman que ven la pantalla? Sí, profe, Entonces vamos a hablar ahora de... ¿Alguna vez han visto cómo en 3 antiinfectantes vamos a tener lo que son las diarreas de causa bacteriana? ¿Qué otras diarreas también existen? ¿Qué más? O solamente cuando nos infectamos de bacterias se nos suelta el estómago. Él mismo dijo que tenía fe en recuperar el dinero con relativa facilidad porque sabía cómo funcionaba el juego. Número 2. Club Never Die por $635.000. La historia de este club es puro drama. Todo comenzó en 2005. Una persona que se conoce ahora como John Never Die Jacobs hipotecó su casa, la real, la física. No se había vuelto loco, no del todo al menos. Esa cantidad de dinero era claramente una inversión, al igual que hemos visto con el anterior Palacio de Cristal. Hizo unos cuantos cálculos y debió de cuadrarle porque lo hizo. Pero si quería ganar dinero con ese pedazo de roca, tenía que dar un motivo. Ustedes mucho me distraen ustedes, mucho hablan y me distraigo. Ya no se graba. No me acordé justo a tiempo. Ya, muy bien, entonces volviendo al tema. ¿Qué le decía? Aunque los geles tienen diferentes usos. Otra virtud más que se le puede atribuir a los geles es que tienen un amplio rango de humectación.
Por lo tanto, su evaporación y la absorción de sus principios activos puede ser ampliamente manipulada. Clasificación. Eso va a depender también. Atrás, productor. Sí, pues mucho me distraen ustedes, mucho hablan y me distraigo, y ya no se graba. No me acuerdo justo a tiempo. Ya, muy bien, entonces volviendo al tema. ¿Qué le decía? Aunque los geles tienen diferentes usos. Otra virtud más que se le puede atribuir a los geles es que tienen un amplio rango de humectación. Por lo tanto, su evaporación y la absorción de sus principios activos puede ser ampliamente manipulada. Clasificación. Bueno, que vamos a ver un gel de hidróxido. ¿Por qué estará ahí? ¿Para qué será? No será una compañía, no de... Número 10. Alien. Parece que se ha vuelto un clásico comentar alguna curiosidad de alguna película en estos tipos de vídeos, así que empecemos con eso. La persona que diseñó los aliens, el ya fallecido Hans Giger, lo hizo él mismo con sus propias manos. Había creado un montón de ilustraciones y realmente no era su trabajo. Pero sabían que había algo en los dibujos que no se podía saber y solo estaba en su cabeza, por eso dejaron que lo hiciera él. Elizabeth. Hans creó la base, la idea de una criatura que perdura aún Listo, 40 años señor. después y se replica. El proceso de creación fue igualmente curioso porque Hans de primeras usó un cráneo para hacer la cabeza del alien, pero no solo la forma, sino el cráneo en sí, uno real. Parece que no solo tenía que verse terrorífico, sino que se sintiera como tal. Procuró que todos supieran que lo había usado, quizá pensando que de algún modo se transmitiría la película. Puede que fuera un perezoso de cojones y así terminaba antes. Para hacer esa contracción de los labios que se ve en los primeros planos, usó condones. Ahora sí No es lo primero que uno piensa en usar, pero daba una... Ahora sí les comentaba. Y aguantaba bien un... En el caso de hipertiroidismo, ¿cómo hemos visto que estaba alterada la hormona? Castigos por la piratería. Estaba harto, profesor. Un sistema antipiratería original. Bonita. La herida de la mujer y el cabello en el organismo pasaría lo que les tenía pendiente. Ya les hice recordar. Ahora hablaré de hipotiroidismo. Está claro que como la mayoría de los sistemas antipiratería, estos no son infalibles. Así que es posible que si en tu día te descargaste alguno de estos, te funcionase bien. Algunos juegos que han usado este método de castigo casi psicológico es Sirius Sam 3. Las copias ilegales hacían que el escorpión que te encuentras al principio fuera invencible, dejando que la frustración te comience por dentro y decidieras comprarlo solo para sentir el gustazo de matarlo. No, es que cuando te compras un juego pirata, te meten estos copias. Algo parecido pusieron en Crisis Warhead. Los enemigos eran invencibles porque básicamente disparabas pollos, tú y ellos. Elizabeth, ¿tú me escuchas? Marilyn no está. Malu tampoco está. Dana, Presente, profesor. muy bien. Sofía, Profesor. Hicieron que en el primer salto que tiene que dar por favor menciónenme. y no hubiera forma de Ayúdenme. creando esa situación de película cuando hacen caminar a los piratas por la tabla para que caigan al mar. Muy hilado y original, lo malo es que era muy fácil de parchear y la gente casi ni se dio cuenta. Por su contra, en algunas copias originales aparecía de forma aleatoria y se percibía como un bug. Y lo era porque no tenía que pasar, no lo era porque lo habían creado ellos. Earthbound jugaba más con tus sentimientos porque te dejaba jugar hasta el final, aumentando la dificultad y la cantidad de enemigos en todas partes. Eso casi parecía una recompensa para un jugador hardcore. Pero lo mejor es que cuando llegabas al jefe final el juego se reseteaba y borraba los archivos guardados. Y creo que todos sabemos cómo es esa sensación cuando te pasa. Sientes que la vida no merece la pena. Si alguna vez te pasa algo con un juego pirata, mira que no sea una protección antes de comentarlo en un foro, como han hecho muchos creyendo que eran bugs. Como el que pensó que el de Talos Principles, el que el ascensor se quedara quieto era un bug, o el que no entendía por qué en Game Dev Tycoon llegaba siempre al punto donde su juego era pirateado y no podía avanzar. Curioso cómo se frustra y se queja por algo que él está haciendo en la vida real. Por si no sabéis de qué trata el juego, es simple. Es ir creando juegos para que tu empresa gane dinero y pueda seguir creciendo y mejorar. El tipo se queja porque no paran de piratearle sus juegos y se le ve molesto de verdad. Hay algo muy gracioso e irónico en cada palabra. En medicina recordemos que inhibía la absorción de glucosa. En el hígado, ¿qué hacía? Número 8. Colchones para pareja. Hay una página web Detener la producción de glucosa. colchones para meter
meter el brazo o los pies, como ves. Déjame Para esa ver si situación en se... la que quieres abrazar a tu pareja, pero al cabo del rato no te corre sangre y piensas que te tienen que amputar el brazo. Nada más ver los colchones, lo primero que pensé es la cantidad de sueños extraños que tienes que tener gracias a esto. Quiero decir que algunas veces me ha pasado que estando dormido se me ha caído el brazo por el lateral de la cama y recuerdo que automáticamente sueñas como que te caes o algo así y te despiertas como nervioso. Si ahora me pones en un colchón donde voy a tener el brazo hundido, miedo me da dormirme ahí. Pero bueno, la idea no es mala. Ahora que sabes que el colchón existe, solo te queda por conseguirlo fácil. Una pareja. Número 7. El saludo nazi. Como mucha de su simbología, los nazis solo adaptaron un saludo antiguo. Lo convirtieron en su símbolo más característico después de la esvástica. Pero no fueron los únicos en usarlo ni los primeros. Antes de que los alemanes se pusieran como un palo cuando veían a Hitler, el saludo oficial a la bandera en Estados Unidos era el saludo Bellamy, que en esencia era el mismo. Brazo al frente y apuntando al cielo con la palma estirada. Se vio por primera vez sobre el año 1900, lo que significa que la Alemania nazi lo adoptó después. No es que se copiaran directamente, sino que imitaron el saludo italiano fascista, que a su vez se inspiró en el saludo romano. Como que todos llegaron a la misma conclusión. Fases grasas hemos hablado es una fase grasa. No es una fase grasa. Y la... Y pensaran que eran simpatizantes. Ahora es el típico de la mano en el corazón. Número 6. Niños fumadores. India e Indonesia son el punto de mira de algunas tabacaleras por su facilidad para publicitarse y vender tabaco a los adolescentes y a los niños. Tienen una ley muy pobre al respecto que provoca que casi la mitad de los chicos de 13 a 15 años fumen. Tienen una legión de niños fumadores cada vez más y más jóvenes. Niños que a duras penas saben andar y ya se ponen a fumar. Algunas empresas famosas no quieren verse involucrados en eso y directamente lo exportan a esos países. Pero aquellos que no tienen A ver. tantos escrúpulos por el que Ya sí, así tengo tienen mulher. imágenes como las que están viendo. No son excepciones, no son 2 o 3 niños, son miles. Son gracias a ellos por lo que India e Indonesia se están convirtiendo en los dos mercados más grandes de consumo de tabaco. El gobierno llega a colaborar con las empresas, les dejan vía libre para hacer lo que quieran. Publicidad dirigida especialmente a ellos, así como crear... Yo amaba las aventuras. Por ejemplo, dado a que el cigarro normal puede ser desagradable de primeras, han creado una línea con sabores dulces para empezar. Cualquier crío lo puede conseguir con facilidad porque son baratos, se venden en todas partes y porque el mismo niño lo puede comprar. Número 5. Verónica Seider. En los récord Guinness tienen listada a Verónica Seider como la mujer con la mejor visión. Explican que digo tenía porque el récord se archivó hace más de 40 años, tenía una visión 20 veces mejor que la media. Para demostrarlo, Verónica podía identificar a la gente a una distancia de 1,6 kilómetros. Y a esa distancia la mayoría de nosotros no sabríamos si lo que estamos viendo es un ser humano siquiera. De hecho, es tan exagerado que aún dudo que pueda ser mentira. Que aparezca oficialmente como un récord Guinness es lo único que me hace dudar. A ella parece que tampoco le ha importado nunca el tema porque no quería ganar fama. Tampoco es que puedas hacer mucho con una supervisión. Número 4. Modelos delgadas en Francia. Francia va a comenzar a banear los y las modelos que estén demasiado delgadas. Para aquellas que estén al límite o que por naturaleza sean delgadas, deberán tener un certificado acreditando que no tienen problemas de salud por culpa de su alimentación. Me parece maravilloso. Al fin y al cabo, los modelos influyen mucho en cómo se puede ver físicamente un chico o una chica. Y es responsable de la Correcto. enfermedad. Por contra, Causa meningitis aséptica. tratan a esas personas, serán multadas y pueden tener penas de cárcel. Como ves, se están dejando de tonterías con el tema. Por último, parte de la ley que se hará vigente en octubre dice que si una foto ha sido manipulada para hacerla más delgada, debe dejarlo claro en la misma imagen. Por la misma razón, para evitar que los chicos y chicas se desprecien, tratan de conseguir un cuerpo que no se puede tener sin Ay, ningún no estoy presentando, ¿no es cierto? Número Estoy hablando y no se ve la diapositiva. aire. Utilizar esas máquinas de aire que hay en los baños públicos es peor que utilizar el papel en el sentido higiénico. Esto salió en un capítulo de Entonces le decía, cuando Sheldon corrige a Perry sobre el tema. Y como la mayoría de las cosas que dice es verdad, utilizar papel para secarse las manos reduce la aparición no de pueda bacterias, moverse. mientras que la máquina esa le aumenta más del 200%. La explicación es porque dentro de la máquina el calor que genera es un ambiente que favorece la aparición Sí, profesor. ¿Qué es melena? las escupe todas en tus manos. Y si alguna vez has hecho la gracia de poner la cara, te han hecho un bucaque bacterionil y ni te has dado cuenta. Solo para que veas, hay más bacterias ahí dentro que en la A ver. malla que hay en los trenes del metro. Ya sí, así No tengo es mulher. peligroso ni nada por el estilo, así que tampoco es como para evitarlo y dejar de usar la máquina. O sí, depende del maniático que te vuelvas ahora que lo sabes. ¿Quiénes? Número 2. PTQs quiere decir que se van a presentar como... Ya lo sepáis, pero la gente tiene Pero- relación a la fuente por una antigua superstición de amor y suerte, que ahora se ha convertido más en una parada turística. El tema es que se ha vuelto tan popular y la visita tanta gente y tiran tantas monedas, que el dinero que recogen cada año es una salvajada. Necesitarías unos cuantos intentos para acercarte a la cantidad que tiran, entre otras cosas porque cada año va a más. Veamos, ya en 2010 recogieron 400.000 euros y al año siguiente casi 1 millón. Gracias a eso pudieron financiar un centro para la gente necesitada. Cada año el dinero que se recoge de la fuente... Iniciamos la semana. ¿Hablando de qué tema? Dinero para los pobres, básicamente. Solo que tiran las monedas pensando que les ayudará a ganar la lotería o para que esas chicas se fijen en ello. Por cierto, si estás pensando en viajar a Roma para empuchar de ese dinero, no te molestes. Son muchos los que lo intentan de forma regular y por ello tienen la fuente vigilada. Además de
¿No se acuerdan? Y hemos hablado de la poliomielitis, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tratamiento para la poliomielitis? Robots caseros como los que comenté en un vídeo anterior. Los que servían, por ejemplo, para hacer compras online, como agenda, o incluso para controlar cosas de la casa, como las luces o la temperatura, si tenías una casa. En este caso no seas Bien, señoritas. puede hacer eso. No Aceite de para comparar. Las personas han estado usando para Muy otaku. Se ve cómo hace cosas básicas, pero es curioso cómo tratan de venderlo. Vamos a llamar lista, ¿de acuerdo? El programa de una chica tiene hasta un aire. Liz Elizabeth, El hombre que se enamoró de un robot, pero no podía tener sexo con ella porque Gloria, se peleaba. Como Chavit, pero estos no son tan cabrones y no le han puesto un botón de reinicio en el chocho. Ya son ganas de jugar con piel. Gloria, Por cierto, no lo he dicho hasta ahora, pero la gracia de tener el holograma de lo una mismo chica Postol. cuesta unos 2.600. También. Así que no Vamos a llamar lista, ¿de acuerdo? también necesitas que 3.000 Liz Elizabeth, calderilla. Sus videos. Y datos estoy corrigiendo. Pone el nombre de todo lo que he grabado. ¿Qué hora es? Mirza. Ya son las 9 ya. Mirza, todavía no se conecta Mirza. Nieves, tos productiva. Ya, dos tipos de tos. Tos seca y tos productiva. Paso no piensas en que ella te sigue. Ah, es la canción que no tiene. Ajá. De acuerdo, señoritas. A ver, Liz Elizabeth. No, sí. Gloria. ¿Es un troleo o qué es? ¿Es un troleo? La canción es todo eso. ¿Pero quién está troleando? A los jueces, pero esa está esa competencia. Casi no grabo. Señoritas, a ver, explíqueme. Son las emulsiones a buen aceite, ya sean sólidas. ¿Ya? Se lo dará. Ese adelanto fue para los que son nuevos en este canal. Desde Hola hace amigos y tiempo. amigas. Ujú. ¿Pero qué es esto, joder? Ah, déjate. Ya voy, porfa, esto ahí debe pasar. A ver. A YouTube. Ya sabes, pe. Bueno, como siempre. Esto te va a ayudar. Va a ser más rápido. La computadora también has visto que es más rápido.